Aunque consiga todos los Pokémon, mi misión no ha terminado. Descubriré la verdad, la historia y secretos que esconde cada especie. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un juego de Pokémon en español que seguro te va a encantar, porque sí, te lo digo yo. Como siempre subo varios vídeos a la semana, por lo que suscríbete con la campanita y deja un buen like, que así sabré que os gustan este tipo de vídeos y haré más. Y sí, lo más importante del juego va a ser la historia, que nos llevará junto a Oak en una aventura de lo más pintoresca. Pokémon El Eslabón Perdido es un juego de Pokémon en español creado por Gonzo Fe en Beta 3. Creo que en alguna ocasión he podido hablar del juego, pero ahora mismo tenemos una nueva versión con bastante contenido. Como siempre traigo los mejores juegos de Pokémon, así que vente para acá a seguir con la historia. Y antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android, que luego preguntáis. Y si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos, además de info de Pokémon Eslabón Perdido. Vamos, podrás jugar Pokémon Eslabón Perdido en Android sin problemas, que además funciona perfectamente. Eso sí, si eres de los primeros en llegar al vídeo te aviso que estoy en directo en Twitch, así que vente para allá y así consigues tu mote para futuras reviews, y así pues oye, también me saludas, me dices "Hey Crónica, ¿qué tal estás, guapa?". Pues perfectamente, y así os saludo a todos y os conozco un poquito. Además también puedes seguirme por Facebook, Twitter o Instagram, donde subo muchas tonterías y noticias sobre Pokémon, así que mira todos los links en la descripción, que ahí lo tienes absolutamente todo. Y sí, vamos a empezar ya con el juego, que es lo que todos queréis. Pokémon El Eslabón Perdido tiene Pokémon desde la primera generación hasta la quinta generación, todos disponibles. Además contaremos con daño físico y especial, además de la inclusión del tipo Hada, que muchos lo seguís pidiendo. El estilo gráfico del sistema de batalla es completamente propio, por lo que cada pelea será diferente a las que ya hemos visto. Lo que sí os va a gustar es que se han añadido nuevas pestañas dentro de las características del Pokémon, donde podremos ver los IV y EV, que mejorará las estadísticas y no se puede modificar. Creo que ya sabéis cómo funcionan los IV e EV, ¿no? Así los más pros deben saberlo. Si quieres saber exactamente la duración de la Beta 3, pues te va a sorprender bastante, ya que, según el autor, tendrás entre 12 y 16 horas de juego, dependiendo de lo rápido que vayas. Eso sí, tendremos modo turbo, que en ocasiones se me olvida mencionarlo y es algo que me gusta bastante. El turbo viene bastante bien para hacer batallas mucho más rápidas y levear a nuestros Pokémon, algo que ayuda bastante para avanzar en la aventura, y sí, viene muy bien. Ahora vamos con los gráficos, que como habéis podido ver son bastante bonitos. Veremos una nueva región, con nuevos gráficos y más estilo de Oro Corazón. Como podrás ver, la parte en negro es lo que podremos jugar actualmente. El juego cada vez estará mejor y sigue actualizándose, por lo que si tienes algún problema, siempre ten en cuenta al mismo autor, que está activo por su Twitter. Por si acaso, no puedo hacer yo nada, ve a preguntárselo a él. Los personajes y Pokémon serán estilo también Oro Corazón, con colores muy llamativos que encajan muy bien dentro de los tiles. La verdad que es de las mejores partes del juego, ya que nos acompaña de una forma muy especial con todo su decorado. Pokémon El Eslabón Perdido no será perfecto, pero la verdad que se nota el cariño en los mapas e historias de cada lugar. Los gráficos de exteriores e interiores son bastante únicos. Veremos una nueva región, con muchas rutas y ubicaciones que podremos investigar para encontrar todo tipo de Pokémon. Por ahora, como ves, falta la última parte de la historia y a partir de ahí tendremos que esperar a la última actualización, que espero que no sea muy tarde. Y bueno, ahora os contaré un poquito la historia, que yo creo que está muy chida. Kanto es un lugar donde los Pokémon legendarios son venerados como dioses. 4 destacan por encima del resto: Groudon y Kyogre, creadores del agua y de la tierra, necesarias para la vida humana. Sin ellos no existiría la vida en la tierra. Rayquaza, creador de los cielos, similar a los dos anteriores en importancia y superior a ellos en rango, ya que mantiene el equilibrio entre tierra, atmósfera, tierra y agua. Y el último más importante, Arceus, el dios creador del universo. Estos 4 grandes dioses están venerados por distintas facciones, en las que se divide Kanto. Cada una de ellas venera a un dios Pokémon, por lo que Kanto está dividida en 4 facciones. El juego trata sobre la necesidad de Oak de conseguir una Pokédex completa para realizar un estudio importante. Entonces llega un personaje y le lleva lo que necesitaba, una Pokédex completa. A partir de ahí tendrás que investigar por tu cuenta
para conocer los secretos de los Pokémon. Y sí, ahora vamos con mi opinión personal, ya que como sabéis, lo jugué en directo con muchos de vosotros. Por cierto, muchas gracias a todos los que me acompañáis en cada directito, porque os lo agradezco muchísimo. Y sí, tú también puedes apuntarte, que seguro lo pasarás muy bien y podrás conseguir un mote, además de ver todas las historias que jugamos. Pero bueno, vamos a seguir con mi opinión personal. He de decir que no hice la beta completa, ya que hice alrededor de 4 medallas más o menos. Aún así, con 6 horitas de juego creo que tengo algunas cosillas que decir. Pokémon El Eslabón Perdido es un buen juego, al menos para mí. Creo que tiene algunos fallos, pero nada muy importante. Creo que lo peor que tiene es que en ocasiones se hace un poco aburrido hacer la misión principal. Las rutas a veces se vuelven muy largas y en ocasiones como que no todo fluye correctamente dentro de la historia. Las batallas tampoco van a ser demasiado fáciles ni demasiado difíciles. Yo las siento bastante bien y no tengo mucha queja. Creo que lo peor es lo que dije antes, pero son cosillas que se pueden mejorar. La verdad que es un juego con mucho contenido que recomiendo, sobre todo si te gusta jugar juegos de Pokémon con nueva historia y región. Tendremos nuevos personajes, rivales y Pokémon para conseguir, algo que ayuda para que no se haga muy repetitivo. En general me gustó jugarlo y aunque tiene cositas por mejorar, la verdad que es una buena opción para cuando tengas un ratito libre. La verdad que yo lo recomiendo y creo que tiene mucho futuro. Ya le falta muy poquito realmente para ser acabado y sinceramente está muy bien. Por lo último que sé es que está solucionando bugs de esta beta que tenemos, así que dentro de poco, si has tenido algún error muy grave, tendrá una solución y sobre todo avisad al autor si veis algún error muy grave que él pueda solucionarlo, ya que por mucho que me lo pongáis en los comentarios hay veces que el autor puede que no lo sepa o que no vea el error exactamente. Entonces para eso siempre tendréis el link oficial en la descripción, donde podréis ver la última versión y ya pues estas soluciones de bugs. Muy fácil y sencillo, gente, muy fácil y sencillo. Y bueno, si ya lo has jugado o lo vas a jugar, pues deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Y como siempre, ya que vas para abajo para comentar, pues deja tu like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Y bueno, ya de paso pues no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal. Que parece que no, pero todo apoyo es posible y ayuda muchísimo. Además, comparte con tus amigos, que eso también ayuda mucho. Comparte con tus amigos, mucho con tus amigos, y a lo mejor podrás jugar con ellos algún día, quién sabe. Y bueno, yo qué sé, si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, un link en todo el medio con la info de descarga del juego para que no se te haga muy complicado. Y ya sí que sí, me voy y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!